El capitalismo informacional 1. En esta presentación vamos a abarcar 5 puntos. En este video en particular deberíamos ver los primeros 3. En primer lugar, vamos a comenzar con una introducción preguntándonos por cómo definir al capitalismo informacional, a esta etapa del capitalismo. En segundo lugar, vamos a analizar los flujos de materias y energías y su relación con el producto, su relación con la riqueza en esta etapa, presentando algunos datos que quizás son contraintuitivos. En tercer lugar, vamos a hablar de los conocimientos de soporte biológico, de los flujos endocrinológicos, genéticos y nerviosos y sus transformaciones en esta etapa del capitalismo. En cuarto lugar, ya en otra presentación, vamos a enfocarnos en los conocimientos de soporte subjetivo y particularmente en los cambios que ha habido en la relación entre titulaciones académicas y producto. Y en quinto lugar, vamos a reflexionar sobre los conocimientos intersubjetivos, o si quieren, la cultura, las creencias de esta etapa del capitalismo. Vamos entonces con los primeros 3 puntos que vamos a abordar en este video. Posiblemente hayan visto una presentación anterior en la cual se discute en qué medida estamos en una nueva etapa del capitalismo comparable a los periodos industrial y mercantil, es decir, qué indicadores podemos tener para pensar que nos encontramos en una etapa del capitalismo tal que hay que marcar una discontinuidad respecto de las anteriores. Este es un modo de ver la historia del capitalismo y la historia en general, es decir, marcando esta división en 3 etapas, no es la única. Hay otras perspectivas que tienden a ver en el devenir del capitalismo una continuidad separada, por ejemplo, por paradigmas tecnoeconómicos o por cambios en el régimen de regulación, e incluso otras visiones que tienden a dividir al capitalismo en base a otros criterios u otros períodos. Sin embargo, para argumentar en favor de esta caracterización como capitalismo informacional, nos parece importante hacerlo de una manera no reduccionista. Porque si bien hay estudios muy detallados, como el clásico de Manuel Castells en su trilogía La Era de la Información, en donde la idea de sociedad de red o de capitalismo informacional se sustentan en un conjunto amplio de elementos, la mayoría de los otros trabajos que hablan de este concepto reducen, simplifican las transformaciones en curso a transformaciones vinculadas con las tecnologías digitales, con Internet, con el software, etc. Sin embargo, para poder comprender la magnitud de las transformaciones, la propuesta central del materialismo cognitivo es analizarlas en función de los flujos de distintos tipos de conocimientos, ¿no? Analizar la configuración material cognitiva de un periodo y comprender así la totalidad, no solo la tecnología, no solo la información, es decir, los conocimientos de soporte objetivo. Estoy asumiendo que vieron ya los videos previos en donde se explica todo esto, sino también los intersubjetivos, los valores, las normas, la organización, los lenguajes, los modos de reconocimiento, los subjetivos, es decir, las habilidades implícitas que tienen los sujetos y aquellas explícitas que portan en sus mentes, y también finalmente los flujos biológicos, como decía antes, nerviosos, endocrinológicos, genéticos. Todo esto configura una totalidad que no puede reducirse a un único aspecto,
si uno quiere tener una comprensión, una caracterización de una etapa o de una totalidad cualquiera, ¿no? En este caso nos interesa la del capitalismo. Entonces, la propuesta es la de definir de un modo no reduccionista, sobre todo rechazando las dicotomías, ¿no? Algunas definiciones de las etapas hacen mucho foco en la economía y la tecnología y nada en la cultura, y otras tienen el demérito inverso, ¿no? Enfocarse solo en aspectos culturales y no considerar los tecnológicos, pero tampoco se trata solo de esos dos focos, sino de superar esos dos focos, sino de presentar una visión holística, una visión sistémica. ¿Cómo hacerlo? Bueno, a través de la propuesta que venimos trabajando, que es la de la configuración material cognitiva. Un poquito más en concreto, ¿qué es lo que vamos a analizar? Porque, por supuesto, estudiar la configuración material cognitiva del capitalismo informacional nos podría llevar una cantidad de tiempo ilimitada. Aquí vamos a reducir ese estudio a algunos aspectos. En la bibliografía referida ustedes tienen diversos textos para complementar estas visiones parciales y fragmentarias, o relativamente fragmentarias, pero lo que me interesa mantener es la idea de totalidad, es decir, de vínculo, de complementariedad, de relación que puede ser armoniosa o conflictiva entre estos distintos tipos de conocimientos en la configuración de una etapa. En el caso del capitalismo informacional, entonces, vamos a hablar de los conocimientos de soporte biológico orgánicos y posorgánicos. Nos vamos a concentrar en la genética, pero vamos a hacer algunas menciones también a la endocrinología y a los flujos nerviosos. En términos de los conocimientos subjetivos explícitos, vamos a hablar del avance de las titulaciones académicas y el cambio que hay entre las titulaciones académicas y el producto y la creación de riqueza respecto del periodo industrial. En cuanto a los conocimientos subjetivos implícitos, no nos vamos a detener demasiado, pero vale comentar aquí que uno de los rasgos que se señala habitualmente es esta idea de una subjetividad Windows o multitasking, digamos, de estar atentos a distintas situaciones de manera simultánea. La capacidad para el reentrenamiento constante es otro rasgo, una metahabilidad, digamos, que se menciona recurrentemente respecto de estos conocimientos de soporte subjetivo implícitos. Por otro lado, la coincidencia entre las habilidades laborales y las utilizadas en el tiempo de ocio, ¿no? Las destrezas que se utilizan laboralmente son las mismas que se utilizan para la recreación o tienen un gran grado de afinidad. En términos del reconocimiento, mientras que en el capitalismo industrial teníamos la tensión entre individuos y sociedades o la mutua conformación de individuos y sociedades, en el capitalismo informacional vamos a tratar de discutir cómo emergen las redes y los individuos como configuración típica. Vamos a ver cómo el reconocimiento se mercantiliza, el ser reconocido por otros o el reconocerse uno mediante la participación de otros en ese proceso de reconocimiento, ahora está cada vez más ligado a la intermediación de mercancías. El feminismo y las identidades no mediadas por el trabajo crecen de manera muy importante como mecanismos de reconocimiento. En el orden lingüístico tenemos la expansión del idioma inglés y como segundo rasgo que querría mencionar, la emergencia del algo así como el dialecto de los emojis o de distintas formas de lenguaje escrito que busca expresar emociones muy particulares, veremos. En el plano de los conocimientos organizacionales, el capitalismo informacional está muy vinculado a la idea de empresa red, a la idea de red en general, pero a la de empresa red en particular. Junto con ella emerge la producción colaborativa, es decir,
la producción descentralizada entre pares de manera altruista o no mercantil en principio. Luego ambas modalidades, la de la empresa red y la producción colaborativa, se van a combinar. Y finalmente una tercera modalidad organizativa es la de las plataformas, que va a caracterizar a una de las etapas del capitalismo informacional, es decir, dentro del capitalismo informacional, en el periodo que va más o menos de 2005, 2008 al presente, a 2020, tenemos esta presencia ascendente de las plataformas como mecanismo organizacional de las actividades productivas. Tenemos también, por supuesto, la erosión de la dicotomía entre ocio y trabajo, al igual que la erosión de esta división sexual del trabajo como la entendía el capitalismo industrial. En el plano axiológico, en el plano de los valores, tenemos el ascenso fuerte del valor de la emoción y de los sentimientos, que durante el capitalismo industrial estaban silenciados o relativamente reprimidos y que ahora son parte de la ideología dominante del capitalismo informacional. La noción de empresario de sí mismo, de que todo sujeto debe volverse una mercancía y venderla al mejor postor, del modo más masivo que sea posible, el propio cuerpo, los propios sentimientos mercantilizados. La extimidad, siguiendo un concepto de Lacan que toma Paula Sibila, es decir, hacer que lo íntimo, lejos de ser opaco y oculto, se vuelva masivamente visible. La inmediatez como oposición a la postergación que había en el capitalismo industrial. En el capitalismo informacional todo es inmediato, es un valor la inmediatez, y por supuesto la multiplicidad, lejos de la unicidad, si se quiere, del periodo preindustrial y de las oposiciones binarias que caracterizan al capitalismo industrial. En el capitalismo informacional el valor es la multiplicidad, la diversidad, son ejes axiológicos importantes. Bueno, esto que tenemos en amarillo es lo que vamos a ver en esta presentación, dividida en 3 videos, creo, ¿no? Como les decía, las materias y energías que no aparecen aquí, en primer lugar, luego los conocimientos de soporte biológico, con eso cerramos este primer video, los conocimientos de soporte subjetivo en un segundo video y los de soporte intersubjetivo en el tercer video que cierra esta primera presentación. Luego, en otros videos vamos a ver los conocimientos normativos, la expansión de la propiedad intelectual, las modalidades abiertas y la apropiación incluyente. A eso nos vamos a dedicar detalladamente. Eso nos va a ocupar 8, 9 videos. Y los conocimientos de soporte objetivo, las tecnologías y la información digital van a ser objeto de 2 o 3 videos que son los que van a continuar a estos 3 primeros que van a dar cuenta de los casilleros que tienen pintados en amarillo. Bueno, avanzo entonces con las materias y las energías en el capitalismo informacional. Recuerdo por las dudas que para poder comprender la existencia de los conocimientos en sus distintos soportes, necesitamos comprender ese otro ente que no son los conocimientos, pero en los cuales los conocimientos existen, que son las materias y las energías, ¿no? Un materialismo necesita siempre hablar de los flujos de materias y energías sobre las cuales existen los conocimientos. Si miramos la extracción de materiales a nivel mundial en el siglo XX, vemos algo que nos resulta poco sorprendente, que hay un incremento de la cantidad de materiales que se extrae de la naturaleza. Cuando vemos la participación en términos porcentuales, vemos algo quizás no tan conocido, y es que aumenta la participación de los minerales para la construcción. Los combustibles fósiles no son, en términos relativos, aquello que más se incrementa, ¿no?
Ese puede ser un dato relevante. El consumo de energía distribuido en términos porcentuales nos muestra que el petróleo y el gas tienden a caer en términos de su participación desde la década del 80, algo que también puede ser un poco contraintuitivo. Y aquí empiezan a aparecer los datos que me parecen más relevantes para comprender al capitalismo informacional. Los incrementos porcentuales anualizados en la extracción de materiales, es decir, cuánto se incrementa aquello que se extrae de la naturaleza, no cuánto se extrae, sino cuánto se incrementa cada año, nos muestran que en el periodo del 1950 a 1975 hubo un gran incremento, es decir, en el apogeo del industrialismo, pero que luego, en el periodo del capitalismo informacional, o en el comienzo del capitalismo informacional, se reduce esa cantidad, ¿no? Que la extracción de materiales tiene un incremento anualizado menor que en el periodo industrial. Y si lo vemos en términos ya no de materiales, sino de energía, los incrementos porcentuales anualizados en el consumo total de energía, vemos que en el capitalismo informacional baja fuertemente la cantidad de energía, el incremento anualizado de la cantidad de energía utilizada. También podemos ver esto con otro indicador, que es el consumo energético sobre el total de la población. Vemos que tiende a estabilizarse en los años 70 cuando comienza el capitalismo informacional, mientras que en el periodo industrial venía subiendo. Y si relacionamos el consumo de energía con el producto, el GDP, es decir, en este caso el producto de los Estados Unidos, vemos que si bien ambas curvas tenían comportamientos similares hasta la década del 70, a partir de la década del 70, es decir, con el comienzo del capitalismo informacional, tenemos una separación de esas curvas. Tenemos que crece mucho más el producto, o la pendiente es más elevada del producto, que la del consumo de energía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes de meternos en algunos datos más, les trato de señalar alguna idea de cómo pensar esta cuestión. Ustedes saben que en los años 70, en el año 73, se produce la conformación de la OPEP, aumentan el precio del petróleo, pero esto ocurre en el marco de un conjunto de transformaciones productivas. Y las transformaciones productivas del capitalismo informacional, algo que vamos a ver más adelante, pero digamos la creación de un sector información, de un sector que produce información digital y el trabajo informacional, es decir, de las actividades productivas consistentes en la utilización de tecnologías digitales y de software y de contenidos, etc., resultan ser procesos productivos que consumen menos energía y menos materia que los procesos industriales. Por las dudas, no estoy diciendo que no consuman nada de materia y de energía o que sean buenas para la naturaleza, el medio ambiente, etc. No, simplemente que en términos relativos son muy inferiores los consumos materiales energéticos respecto de los procesos industriales que hegemonizaban el periodo previo. Entonces, lo que vemos aquí es que las materias y las energías tienen una participación relativamente menor que en el periodo industrial, y eso es un indicador fuerte del crecimiento, un indicador o un condicionante, si quieren, no importa, acá no interesa ver la causalidad, sino la totalidad. Tenemos una situación en la cual el decrecimiento de la participación de la energía, por ejemplo, en relación al producto, se asocia con la masificación de procesos productivos del capitalismo informacional, es decir, menos intensivos en energías que los procesos industriales. Para ver esto con unos datos agregados más interesantes, tenemos dos indicadores. DMC
que es consumo directo de materiales, por su sigla en inglés, y el total de la oferta de energía, TPES, también por su sigla en inglés, y el Producto Bruto, el GDP, a nivel mundial. En términos de promedios anualizados, de esto que se conoce como intensidad del consumo de materia y energía, durante buena parte del siglo XX, o durante todo el siglo XX y un poquito del siglo XXI, vemos que para el periodo de apogeo del industrialismo venía creciendo la participación del consumo de energía y de materiales en el Producto Bruto. Y que en cambio, en el periodo del capitalismo informacional, decrece, ¿no? Decrece esa participación. Y este es un indicador ya no de los Estados Unidos, sino a nivel mundial, que parece ser bastante indicativo de un cambio de tendencia, de un retroceso respecto del apogeo del industrialismo y de la aparición de otras modalidades productivas que, bueno, como anticipaba y como ustedes saben, están muy signadas por los procesos productivos digitales. Un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos, viejo, de 2009, dice que después de los años 70, la cantidad de energía consumida para producir $1 de riqueza tendió a descender. Ese descenso resultó de la eficiencia, de las mejoras de eficiencia y de los cambios estructurales en la economía. Cambios estructurales de la economía hay que entenderlo como el surgimiento del capitalismo informacional, ¿no? Ese nivel terminó, digamos, 53% más bajo que el de 1970 en 2008. O sea, entre 1970 y 2008, esa cantidad de energía consumida para producir $1 de producto bajó 53%. Todos son datos concordantes respecto del rol de las materias y las energías, entonces, en el advenimiento del capitalismo informacional, en el cual, insisto, si bien siguen consumiéndose cantidades enormes de materias y energías, en términos relativos respecto de la creación de riqueza y en comparación con el periodo industrial, han disminuido. Bueno, pasamos ahora a los conocimientos de soporte biológico. Tenemos 3 tipos de conocimiento de soporte biológico. Yo me voy a concentrar solo en unos. Voy a hablar más largamente de los genéticos, o un poquito, tampoco tan largamente, pero quiero darles un pantallazo respecto de los 3, de los cambios que ha habido en estos 3 flujos de conocimiento biológicos en el capitalismo informacional, porque me parece que son muy significativos y porque también están vinculados con otros tipos de conocimientos, están asociados, los podemos ver dialogar con otros tipos de conocimiento en base a su soporte material. No vamos a hacer un análisis exhaustivo, pero repito, un pantallazo me parece que puede ser más o menos útil. En términos de los conocimientos nerviosos, y en el plano orgánico, recuerdan esta división entre conocimientos orgánicos y posorgánicos que vimos en la primera clase posiblemente. En términos de los orgánicos tenemos el advenimiento de las llamadas neurociencias y técnicas como el escaneo cerebral, digamos, que nos permiten leer esos conocimientos de soporte biológico, es decir, traducirlos a información digital, ¿no? Ahí está la relación con otros conocimientos que tienen en la última columna. Tenemos la posibilidad de entender mucho mejor en términos de información qué es lo que ocurre con el cerebro. Es decir, las tecnologías digitales y la información digital nos permiten hacer una traducción de estos conocimientos de soporte biológico. Pero más interesante es lo que ocurre en los conocimientos de soporte biológico posorgánicos, las intervenciones al nivel de los conocimientos biológicos nerviosos, ¿no? En la primera foto tienen ustedes algo muy reciente y muy en ciernes, que es el Neuralink. Les recomiendo que vean videos del Neuralink de Elon Musk,
esta idea de implantar un chip para poder tener una traducción directa, una comunicación directa entre el nivel de los conocimientos nerviosos cerebrales y lo que puede ocurrir en una computadora, tanto en un sentido como en otro, pensar en algo para que lo haga la computadora sin mediación de los dedos o verbal, o por el contrario, la posibilidad de desde afuera incluir algún conocimiento o permitir alguna modificación, típicamente en algunas enfermedades cerebrales que puedan ser reparadas de este modo. Por más que se trate de un desarrollo controversial, incipiente, etc., sería errado no prestar atención a que estas intervenciones están ocurriendo, ¿no? Y otro tipo de intervenciones que también sería un error no mencionar son las del crecimiento dramático de los psicofármacos, del consumo de psicofármacos en el capitalismo informacional, ¿no? Y eso está muy asociado a lo que vamos a ver como axiología, es decir, los valores de la inmediatez y la escasez de atención y el consumo de información digital permanentemente llevan a situaciones que se diagnostican de algún modo como de ansiedad o de dificultades para dormir, etc., o la búsqueda dionisíaca de placer sexual o del tipo que sea, que tienden a lograrse o a estimularse con toda clase de psicofármacos o de productos que intervienen a nivel nervioso, ¿no? Entonces ese son dos aspectos muy, muy distintos, pero que creo que conviene mencionar. En términos de la endocrinología, es decir, de las hormonas, el capitalismo informacional y muchas de sus características axiológicas son indisociables de las pastillas, de las píldoras anticonceptivas, por un lado, pero también de las terapias hormonales asociadas a distintas clases de terapias que se sirven de estos medios, y esas modalidades de intervención en los conocimientos de soporte biológicos están muy vinculadas con valores como las libertades de elección, la diversidad, por supuesto, el feminismo, los cambios organizacionales, ¿no? En términos de los conocimientos de soporte intersubjetivo organizacionales y el cambio del rol de las mujeres en los procesos productivos y demás. Y finalmente, breve comentario sobre los genéticos, aunque ahora me voy a detener un poquito más, pero hay algún aspecto muy amplio que quisiera mencionar aquí. Y es que en términos de los conocimientos de soporte biológico orgánicos aparece la genómica, esto es el estudio no ya de genes individuales, sino de organismos enteros, ¿no? De las relaciones entre estos genes a nivel de los organismos enteros, la secuenciación de seres completos o de genomas completos y no de un gen específico o un grupo de genes específicos. A nivel de la intervención, es decir, de los conocimientos genéticos posorgánicos, tenemos la creación de animales genéticamente modificados, como ese ratón que ven ahí, que fue producido para que le crezca una oreja humana, una oreja humana, sí, que luego va a ser implantada en un humano. O, más importante para la economía argentina, la soja modificada genéticamente, o de modo más amplio, las plantas, la biotecnología vegetal, la moderna biotecnología vegetal que ya vamos a ver. Por supuesto que para que esto ocurra, tenemos la intervención decisiva de las tecnologías digitales y la información digital, y no menos importante, algo que ya vamos a ver en unas clases más adelante, son los cambios en las normas de propiedad intelectual
que permiten el patentamiento de materia viva, algo que no era posible en el capitalismo industrial. Entonces, estos tres cambios en los conocimientos de soporte biológico son característicos del capitalismo informacional. Veamos los de la genética. Ahí me quedó mal la palabra en el A, conocimiento de soporte biológico orgánicos, dice gen, pero debería decir genómica. Tenemos eso por un lado, y por otro, la moderna biotecnología, que está asociada a la ingeniería genética. En términos de la genómica, está mal ahí el año, hay un error, dice 1953, pero es 77, lo de Sanger, la secuenciación del virus. En 1953 lo que ocurre es el descubrimiento de la doble hélice del ADN de Crick y Watson. Y en 1977 la secuenciación de un virus, ¿no? En 1995 se decodifica por completo un microorganismo. En 2001, en realidad, ahí fue la primera parte de la decodificación del genoma humano. Esto se hace por completo en 2003. En 2008 se comercializaban los mapeos genéticos, es decir, el total del genoma de un individuo particular, a unos 10 millones de dólares. Para 2015 ya había bajado esto a $1000. Acá tienen un ejemplo de un conocido autor que se llama Steven Pinker, y que cuenta cómo era ese mapeo genético que le hicieron, donde le decían que tenía un poco más de probabilidades que otra gente de obtener determinada enfermedad, o un porcentaje un poco menor de tener riesgo de padecer alguna otra. Ese es el tipo de información que dan estos mapeos genéticos, pero fíjense que se ha pasado en relativamente poco tiempo en el capitalismo informacional a comprender, a traducir, digámoslo mejor, desde el plano del lenguaje de la biología, digamos, de las bases nitrogenadas que conforman el ADN, hacia información digital guardada en computadoras. Entonces, el lenguaje de la vida se vuelve cada vez más en la genética, pero no solo en la genética, un lenguaje que puede ser leído y que puede ser también, por supuesto, mercantilizado. En términos de la biotecnología moderna, tenemos en 1973 la ingeniería genética, que nace con Boyer y Cohen, y la técnica del ADN recombinante. 3 años después se funda Genetec, la primera empresa privada de biotecnología. En 1980 ocurre esto que mencioné antes, un cambio muy importante por el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos permite la aprobación del patentamiento de microorganismos genéticamente modificados. Para 1994 se aprueba el primer tomate modificado genéticamente. En 1996 tenemos a la oveja Dolly, es decir, un mamífero superior modificado genéticamente que logra vivir algún tiempo. Entonces, claro, lo importante aquí es el impacto que va a tener la biotecnología moderna en nuestro país, ¿no? Pero antes de eso ahí tienen una definición de qué es la biotecnología moderna. Lo que me interesa es recalcar que se trata de la manipulación no al nivel de la especie ni del individuo, sino al nivel de la información biológica, ¿no? Eso es lo que nos interesa, lo tienen un poco desarrollado en un viejo texto de Rifkin, de Jeremy Rifkin, y de ese modo podemos comprobar que la biotecnología moderna
es solo posible, ahí dice es consecuencia, no sé si es la expresión más acertada, digamos, es solo posible sobre el piso que había generado la existencia del equivalente general biológico que había descubierto la genética y luego la genómica desarrollado, ¿no? Bueno, acá tienen una imagen de una asociación que promueve los organismos genéticamente modificados en la agricultura. Fíjense en el subtítulo, es bastante promocional, ¿no? Pero acá lo que me interesa es ver la expansión enorme que han tenido estos organismos genéticamente modificados. Quiero decir, a favor o en contra, partamos del dato, estos datos no tienen mucha polémica, ¿no? El grueso del mundo está cubierto con organismos, con cultivos genéticamente modificados. Y nuestro país ocupa el tercer lugar en términos de la cantidad de hectáreas cultivadas con productos genéticamente modificados, detrás solamente de Estados Unidos y de Brasil. Este es un cuadro viejo, pero entiendo que la situación es similar, sigue siendo similar. Argentina es el tercero en total de hectáreas cultivadas, pero es el primero en términos del porcentaje de la tierra cultivable sembrada con semillas modificadas genéticamente. O sea, Argentina está muy jugada en esta cuestión de sembrar con organismos genéticamente modificados, porque la mayoría de su tierra está sembrada con estos productos, muy por encima de los países que nos siguen. Bueno, y por supuesto que este tema merecería largas reflexiones y debates. Dejo el dato por acá y en todo caso en los eventos sincrónicos, en las videollamadas, en las clases presenciales podremos discutir, abordar más a fondo, pero cualquier debate me parece que puede pensarse con estos elementos. Lo que diría es que veamos la relación entre los conocimientos de soporte biológico, en este caso los genéticos, y aquellos fenómenos cotidianos como por ejemplo las exportaciones de soja, el precio del dólar y cosas por el estilo, ¿no? Quizás cuando empezamos a hablar de la configuración material cognitiva era algo abstracto, teórico, y de repente, a medida que avanzamos en la historia y que vamos llegando al presente y vamos caracterizando el capitalismo informacional, van apareciendo elementos que nos permiten comprender de manera más cabal y más incluso cercana aquellos fenómenos que estamos discutiendo. Bueno, y finalmente, respecto de los conocimientos de soporte biológico, querría insistir en este vínculo que hay entre los conocimientos de soporte biológico, del tipo que sean, y las tecnologías digitales y la información digital, ¿no? Entre los conocimientos de soporte biológico y los conocimientos de soporte objetivos en sus dos tipos, tecnologías e información. Estoy aludiendo permanentemente al cuadro de la configuración material cognitiva que vimos en otras clases y que puse al principio de esta. Ante cualquier duda, les recomiendo que lo tengan, o que retrocedan el video, que lo tengan en alguna otra pestaña, etc. Bueno, pero esa idea, por ejemplo, ya la señalaba Dawkins, un pensador con el cual tengo grandes diferencias, pero me parece interesante esta idea o esta cosmovisión, digamos, porque esto se vincula también con la axiología, de que si querés entender la vida, no pienses sobre aquello vibrante y sobre los geles y sobre los UCIs son como huevos,
Pensá sobre tecnologías de la información. Los polímeros particulares usados por las células vivas, que son llamados polinucleótidos. Hay dos tipos de familias, el DNA y el RNA, y los dos son cadenas de moléculas de nucleótidos. Los dos son cadenas heterogéneas con 4 tipos de nucleótidos. Esto, por supuesto, es donde aparece la oportunidad para el almacenamiento de información. En vez de pensar en solo 2 estados, 1 y 0, que son los que tienen la información digital, las tecnologías de la información de las células vivas utilizan 4 estados, ¿no? Que denominamos usualmente como A, T, C y G. Hay poca diferencia, en principio, entre esta información binaria de 2 estados de la tecnología de la información, como la que utilizamos en las computadoras, y la información de la vida de las células vivas, que tiene 4 estados, estas 4 letras. Bueno, en una traducción muy mala, muy torpe, de mi parte, esa es la idea básica de Dawkins, digamos, relacionar las 4 letras de las bases nitrogenadas con los 2 estados que tienen las señales eléctricas de encendido-apagado que caracterizan a las tecnologías digitales. Entonces, mantengamos ese vínculo también de lo que ocurre con los conocimientos de soporte biológico respecto de las tecnologías digitales y de la información digital. Dicho esto, terminamos esta primera parte de esta presentación y vamos a pasar a los conocimientos de soporte subjetivo en un próximo video.